Continuar con las enseñanzas acerca de la iglesia. Bienvenidos todos los que también se van a ir conectando. La semana pasada con Mauricio vimos la introducción del tema de lo que es la iglesia, y los que no vieron la introducción les invito a que puedan verla, ¿no? Porque ahí explica de lo que va a tratar todas estas sesiones. Así que vamos a orar, vamos a comenzar, que Dios hable, que Dios sea el que derribe estructuras, derribe bases o argumentos que tengamos que no es su iglesia, para que Él edifique lo que es su iglesia. Pues vamos a orar y poner todo esto en manos de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos das, porque confiamos en ti y en tu palabra, porque estamos en tiempos, Señor, en que es importante caminar de acuerdo al diseño tuyo de lo que es iglesia, Señor. Danos revelación, iluminación, Señor, danos entendimiento de todo esto, Padre, y que tu iglesia pueda caminar en unidad, caminar en fortaleza, caminar siendo efectivos, Señor, para lograr todas tus metas y todos tus propósitos a través de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Pues las preguntas que vamos a estar viendo en este primer tema es ¿qué es la iglesia? Y necesitamos pues venir no con prejuicios, sino listos y dispuestos para que Dios hable y trabaje a través de nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? Y ese es un tema bien importante, muy importante al responder lo que significa esto, porque la iglesia es el plan de Dios desde la creación. Siempre estuvo en el corazón de Dios tener una nación, ¿sí? Siempre, en el corazón de Dios siempre ha sido tener una nación. Es el anhelo que tiene Dios, ¿sí? Que las personas, esa nación, le adore, le honre, le sirva de voluntad propia, de corazón, no de manera forzada, ¿sí? No diseñó robots programados para adorarle, alabarle y servirle. Nos da el libre albedrío y Él quiere, siempre ha deseado una nación, personas que con ese libre albedrío y con esa voluntad propia decida: Él es mi Dios, a Él le sirvo, a Él le adoro, a Él exalto, ¿sí? Eso está siempre en el corazón de Dios, y que que reciba una nación que reciba este amor que Él tiene para darnos, ¿sí? Y también en el corazón de Dios que este amor sea entre los de esta nación, entre la familia, ¿sí? No solamente decir yo te amo, Él me ama, sino el deseo de Dios es que su familia, su nación, se amen de manera real y sincera unos con otros. Ese es el objetivo de Dios. Por eso es tan importante este tema de la iglesia, porque en este plan de Dios hemos visto que el ser humano se desvió de este plan, se perdió de este plan de Dios, ¿sí? Con Adán y Eva que caen en el pecado, se desvía el propósito de Dios, pero Dios siguió promoviendo o caminando su plan de levantar una nación, un pueblo que le ame, que le adore, ¿sí? Entonces vemos en el Antiguo Testamento, en toda la parte de los profetas, que Dios levanta y le habla y anuncia a través de los profetas las cosas que iban a venir, las cosas que nos toca vivir a nosotros hoy. Todo lo que fue explicado de los profetas en el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que nos toca vivir a nosotros hoy. Así que tenemos el privilegio de vivir, ¿sí?, en los propósitos y planes de Dios de esta restauración cuando el ser humano perdió este propósito, ¿sí? Vemos entonces que Génesis 12 del 1 al 3, y la pregunta que se hacía en la introducción una vez pasada es ¿qué papel importante juega Abraham en todo esto? ¿Sí? Y es muy importante el papel de Abraham en todo lo que es la construcción de esta nación, ¿sí?
esta nación santa de Dios. Génesis 12, del 1 al 3, el Señor le había dicho a Abraham, Abraham en ese momento no había cambiado el nombre, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias, todas. En ese momento imperaba la maldad. En ese momento no había una nación que adore, no había personas que le adoren, no había grupos, no había esa nación. Habían personas como Noé, como diferentes personas que agradaron a Dios en medio de sus formas y maneras, agradaron a Dios y Dios los utilizó para hacer grandes cosas, pero su plan es, yo voy a ser esa nación que me adora, ¿sí? Viene de Abraham. ¿Qué viene de Abraham? El pueblo de Israel, ¿sí? Y él levanta una nación, pero ese no es el objetivo final de Dios. Esa no es la nación de la que Dios está hablando o diseñando. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Israel tampoco pudo lograr el propósito, ¿sí? Así que Dios continúa con su plan hasta el día de hoy. El pueblo de Israel fue un medio solamente para que venga Jesucristo y empiece su plan y se realice su plan, ¿sí? Entonces, Dios creó una nación, el pueblo de Israel, que ellos no pudieron lograr el propósito, y de Abraham, ¿sí? Ahora con el nombre Abraham, le cambia el nombre, surgen dos naciones. De Abraham surgen dos naciones, la Israel natural y la Israel espiritual. Son dos naciones, ¿sí? El pueblo de Israel es su pueblo santo, al cual le da los mandamientos, el cual es la preparación para lo que va a venir, ¿sí? Y la Israel celestial. Eso es lo que vamos a la pregunta, ¿qué es la iglesia? Esta es la respuesta. Es la unión de dos naciones, la Israel natural y la Israel espiritual, ¿sí? Eso lo podemos ver. Dice, Abraham surgen dos naciones, la Israel natural y la Israel espiritual, que son, la Israel espiritual son los hijos adoptivos, son los gentiles, los que no son de la nación de Israel. Así que la iglesia es la unión por medio de Cristo y del Espíritu Santo de estas dos naciones, ¿sí? Esta unión es por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Esta es la iglesia, ¿sí? Efesios 1, del versículo 12 al versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente dice, el propósito de Dios, es donde vamos a confirmar esto. Acuérdense de que estamos hablando del deseo, el propósito, crear una nación, tener personas que le amen y le adoren. Dice, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, ¿sí? Los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. ¿Se acuerdan que es lo que Dios quería? ¿Sí? Una nación que de corazón te haga, le honre, le alabe, le adore, ¿sí? Entonces, que nosotros que fuimos los primeros en confiar en Cristo diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído de la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, otra vez, los judíos que creen en Cristo y los gentiles que creen en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará herencia, ¿sí? La herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos, ¿qué? Su pueblo, su nación. Esa nación, ese pueblo que siempre ha estado en el corazón de Dios. Dios hizo todo esto para que nosotros, para que juntos los cristianos judíos y los cristianos creyentes en Cristo, por medio de Cristo Jesús, gentiles, diéramos gloria y alabanza. Esa es la iglesia, ¿sí?
juntos, por medio de Cristo y en la fe en Cristo Jesús, diéramos gloria y alabanza. También dice en Efesios capítulo 2, versículo 16, confirmando lo que estamos hablando, Dios reconcilió a ambos grupos, ¿sí? Cristo dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Esta unión, ¿sí? De acuerdo a la definición que di al principio, lo que desea Dios no nada más gente que le adore y le ame, sino que haya una unidad, un amor entre todos. Porque aquí dice que cuando Dios hizo esto, lo hizo para que nosotros, ¿para qué? Para quitar la hostilidad, ¿sí? Que había. Quedó destruida toda hostilidad. Dios quiere unidad. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la nación creada por Dios mismo, la cual perdió y volvió a recuperar, y que siempre ha estado en su corazón. Esta definición, acuérdense que les dijo Mauricio en la introducción que íbamos a hacer un retrato, una pintura bíblica de lo que es la iglesia, para que tengamos un parámetro y checar si lo que se está haciendo actualmente se parece o no se parece, o estamos cerca o estamos muy lejos, ¿sí? Entonces vamos a ir ampliando esta definición mientras vamos a ir contestando a las siguientes preguntas. Ahora, muchas personas conciben a la iglesia como un edificio terrenal, donde ahí habita la presencia de Dios. La iglesia de Cristo no es un edificio terrenal, no es un lugar físico. En ningún momento de la Biblia hace referencia a que la iglesia sea un edificio terrenal, ¿no? Sino más bien se refiere a quiénes son la iglesia, ¿sí? Y cómo espiritualmente se va edificando. Entonces vamos a ver en el siguiente tema esta pregunta, pero esta parte es muy importante entenderla de lo que es la iglesia. Bien, siempre ha estado en el corazón de Dios. Muy bien. Las preguntas para meditar acerca de esto no lo vamos a contestar ahorita, pero las pueden ir meditando, las pueden ir pensando. La primera pregunta es: ¿afecta en algo concebir a la iglesia como un lugar físico? ¿Afecta en el avance? ¿Afecta en la función? ¿Afecta al plan de Dios? El estar pensando que la iglesia es un lugar físico donde ahí habita la presencia de Dios. Piénsenlo, medítenlo. Pregunta número 2. ¿Cómo sería el fruto del cuerpo de Cristo si se hiciera al lado el pensamiento de que la iglesia es un lugar físico? ¿Sí? Derribar ese pensamiento de la iglesia como lugar físico, ¿sí? ¿Cómo sería, si dejamos de pensar que la iglesia es un lugar físico, cómo sería el fruto del cuerpo de Cristo? Y 3, de manera personal, ¿has permitido que ese propósito de Dios acerca de su iglesia, ese propósito de Dios de levantar una nación que la alabe, que la adore, que se amen unos a otros, has permitido que eso sea realidad en tu vida? ¿Sí? Es otra pregunta para meditar. Muy bien.